Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Gracias, Alfredo, gracias a Chema Portillo, a Pilar, a quienes nos han invitado a esta ciudad tan espectacular y también tan acogedora. Yo voy a presentar, en efecto, algunas reflexiones sobre este gran tema de utopía y desencanto en la época de la formación de las repúblicas hispanoamericanas entre 1808 y 1830. Me voy a dividir, he preparado la ponencia dividiéndola en dos partes. Una primera en la que voy a regresar a un tema tratado ayer, que es el de la ambivalencia entre los conceptos de autonomía e independencia, específicamente en los años más intensamente fernandinos del conflicto entre 1808-9, específicamente 1810, hasta la restauración absolutista en 1814. Esa primera parte va a ser muy novohispana, y yo vuelvo a decir que no tenemos que justificarnos cuando hablamos demasiado de México, de la Nueva España. Tan solo el dato que mencionábamos en algún comentario de que de los 12 millones de habitantes de los reinos hispanoamericanos que había hacia 1808, 9 o 10, casi 6 eran novohispanos, casi la mitad, pero además cuando se produce esa intensísima creación de ayuntamientos a partir del mínimo de 1000 almas, ¿verdad?, que propone la legislación gaditana que mencionó Beatriz Rojas, es la diferencia cuantitativa entre los ayuntamientos que se fundan en la Nueva España y en el resto de Hispanoamérica es impresionante. En Hispanoamérica se fundan nada más 1025 ayuntamientos constitucionales. Y en otros reinos hispanoamericanos, cuando llegan a muchos, es un poquito más de 100. Pero después de ese excurso novohispano en torno al tema de la ambivalencia entre autonomía e independencia, regresaré ya desde una perspectiva más hispanoamericana a esta tensión que yo no la veo como binaria, sino más quisiera imaginarla como dialéctica entre utopía y desencanto. Y me alegra mucho que esté Alfredo Ávila aquí presentándome, porque ya lo involucro en el debate sobre autonomía e independencia, que fue precisamente el tema de su presentación. Desde los siglos de las disputas por el Nuevo Mundo, entre teólogos neotomistas y viajeros ilustrados, las Américas han sido lugar de representaciones utópicas y a la vez de caricaturas de la barbarie. América como comunidad ideal o América como degeneración de Occidente son tópicos que batallan entre sí desde Colón y las Casas hasta Humboldt y Tocqueville, dejando una estela de imágenes contrapuestas en torno a 4 virreinatos que luego de 3 siglos de pertenencia al Imperio Español rompen con la monarquía absoluta y se descomponen en una docena de repúblicas soberanas. Tomemos como una entre tantas ilustraciones posibles de aquel imaginario utópico la carta dirigida a los españoles americanos, de 1799, del jesuita peruano, exiliado o expulsado a Italia, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, defensor, como sabemos, de la rebelión incaica de Túpac Amaru. A diferencia de otros ilustrados criollos de su generación, Vizcardo no leyó en Buffon o en Raynal los tópicos de la barbarie americana, sino la promesa de un floreciente nuevo mundo, dividido en varios reinos autónomos con el auxilio de la Gran Bretaña. En los últimos años del siglo XVIII, Vizcardo afirmaba, cito, que los españoles parecían en todas circunstancias incapaces de ideas republicanas. Pero pensaba inevitable la autonomía monárquica de Hispanoamérica, ya que para él, lo mismo que para Montesquieu, y cito una frase de Montesquieu que Vizcardo citaba, a su vez recitaba, las Indias y la España eran 2 potencias bajo un mismo dueño, mas las Indias eran el principal y la España el accesorio. Francisco Miranda, como sabemos, leyó con frenesí a Vizcardo y recomendó a William Pitt, el primer ministro británico, que se invitara a este jesuita peruano a Londres para que expusiera su proyecto, que él mismo tituló Proyecto para independizar la América Española, redactado en 1790, así que ya desde entonces está usando el concepto de independencia para referirnos, como sabemos, a la autonomía. Curiosamente, la idea de dividir Hispanoamérica en 3 reinos autónomos había aparecido pocos años antes, como sabemos, en el célebre Memorial Secreto que el conde de Aranda envió a Carlos III.
Solo que ahora Viscardo y Miranda proponían a Londres que dichos reinos fueran encabezados no por monarcas borbónicos, sino por príncipes británicos, que viajarían al frente de expediciones separatistas, ya que, vuelvo a citar a Viscardo, solo los príncipes pueden desempeñar el rol heroico de libertadores en medio de tanto objeto de seducción. En menos de 2 décadas, aquel entusiasmo monárquico, como le llamó Viscardo, se vio, como sabemos, arrastrado por la marea del republicanismo atlántico. Los 20 años que abarcó el proceso de las independencias, desde la invasión napoleónica a España y la reclusión de los reyes Carlos IV y Fernando VII en Bayona, y la muerte de Simón Bolívar en Santa Marta en 1830, fueron profusas en utopías monárquicas o republicanas. En el Alto Perú, por ejemplo, las guerrillas comandadas por José Miguel Lanza organizaron una autodenominada Republiqueta Cristiana en Ayopaya, que funcionaba como una comunidad igualitaria basada en un vínculo carismático con caudillos sacerdotes que recuerda a los pueblos de indios refundados por Vasco de Quiroga en Michoacán. Como han descrito David Brading y Enrique Flores Cano, en el Perú, lo mismo que en la Nueva España, los 2 virreinatos más antiguos, creados por la dinastía de los Habsburgos, las guerras de independencia reavivaron esas imágenes imperiales, ¿verdad?, de la grandeza mexica e inca, y a la vez reprodujeron no pocas visiones de la evangelización y la colonización españolas. Los 4 años de práctica inconstante y no generalizada de la legislación preconstitucional y constitucional de las Cortes de Cádiz, de 1810 a 1814, afianzaron la ambivalencia entre los conceptos de autonomía e independencia, e incluso el fernandismo de Hidalgo, Morelos y algunos líderes chilenos y andinos. Es entonces que los pueblos, como ha señalado Antonio Anino, y no solo las naciones o los individuos, se constituyen en depositarios de la nueva soberanía, los pueblos. Desde aquellos años en la América septentrional y en los Andes, los sujetos de la construcción nacional no serán solo los propietarios o los ciudadanos de la teoría liberal y republicana, sino también las comunidades de la tradición jurídica colonial. Ahora viene un capítulo que se titula El lugar de la traición. Quisiera detenerme brevemente en la ambivalencia entre los conceptos de autonomía e independencia por medio de una visita al duelo verbal entre la prensa insurgente y la prensa contrainsurgente en la Nueva España entre 1810 y 1812. Ese duelo, como sabemos, no fue exclusivo de la Nueva España, ya que la ambivalencia conceptual a la que hacemos referencia se manifestó en los 4 virreinatos. Si bien en los habsbúrgicos, en la Nueva España y el Perú, fue más acentuada que en los borbónicos, en la Nueva Granada y el Río de la Plata. Aquí hemos visto algunos ejemplos. La Nueva España fue el virreinato en el que la radicalización republicana, como respuesta a la restauración absolutista de 1814, fue tal vez menos intensa. Pero por la misma razón es ahí donde podemos observar con mayor precisión algo señalado por Alfredo Ávila y José María Portillo Valdés en textos de ellos y en esta misma conferencia, y me refiero al hecho de que la mayoría de los actores políticos del período fernandista, es decir, el periodo antes de 1814, atribuyeron al concepto de independencia el significado del término autonomía. Esto es, la formación de un autogobierno, ya sea el autogobierno de un reino, de una audiencia, de una provincia o incluso de un ayuntamiento o un cabildo bajo la dinastía borbónica. En la Nueva España, la confrontación periodística entre el bando insurgente y el bando contrainsurgente produjo una curiosa sintonía ideológica que yo creo que no ha sido lo suficientemente explorada. Eran 2 enemigos a muerte que estaban hablando el mismo lenguaje y apelando prácticamente a los mismos valores y a los mismos símbolos. Y uno dice, bueno, ¿cómo se estaban matando? Si compartían tantas cosas. Voy a poner algunos ejemplos. En los primeros números de El Despertador Americano, por ejemplo, entre fines de 1810 y principios de 1811, el ilustrado tapatío Francisco Severo Maldonado, que aquí lo mencionó Alfredo en su ponencia, arremetía contra los peninsulares residentes en la Nueva España que respaldaban la invasión francesa
francesa a España y el trono impuesto de José Bonaparte. No se refería a aquel periódico editado en Guadalajara antes de que las tropas de Félix María Calleja derrotaran a las de Hidalgo en la famosa batalla del Puente Calderón. No se refería a todos los españoles avecindados en América. Él hacía una precisión muy clara. Dice, ha habido y hay entre nosotros españoles de una probidad superior a todo justo reproche. Se refería específicamente a aquellos, cito, reos de alta traición que habían deshonrado el juramento de vencer o morir por la religión y por Fernando. Como ha observado Miquel y Vergés, Maldonado no solo establecía diferencias entre los españoles americanos no afrancesados y los gachupines traidores, sino entre Francia, nación que él califica de atea y despótica, gobernada, cito, por los monstruos que abortó Córcega, es decir, los Bonapartes, y la Gran Bretaña, dice, reino generoso, incomparablemente justo y profundamente político, amigo, dice, de los verdaderos españoles, donde él incluía a los criollos, naturalmente. Aunque desde los primeros números de aquel periódico se reiteraron tópicos raciales y morales antigachupines que incentivaron la violencia revolucionaria de la guerra, no habría que perder de vista que para los periodistas insurgentes los gachupines no eran todos los europeos americanos, sino aquellos que ponían sus bienes y fortunas o sus armas e ideas a favor de la contrainsurgencia. Lo que marcaba la polarización era si uno estaba en el bando de la insurgencia o en el bando de la contrainsurgencia. Dos términos que no se deben, creo yo, racializar ni nacionalizar, ¿no? Plenamente. La complejidad de la composición social, racial e ideológica de los bandos enfrentados se hizo visible, por ejemplo, en el cuarto número de aquel periódico, donde apareció un mensaje, cito, a los americanos que militan bajo las banderas de los europeos Flon y Callejas. Allí Severo Maldonado repetía el argumento de que los herejes y ateos eran quienes se ponían del lado de la Francia napoleónica, continuadora de la Revolución de 1789 y de sus colaboradores peninsulares, posición que no dejaba de ser paradójica en un criollo ilustrado, formado en lecturas de Montesquieu, Voltaire y Diderot, que se sabe que muchos de esos criollos habían leído a los ilustrados franceses, pero cuando había que atacar a la Francia napoleónica de atea, echaban mano de las referencias ilustradas. A esos americanos que combatían bajo las banderas del ejército virreinal, Severo Maldonado preguntaba, es una pregunta que lanza Severo Maldonado, ¿peleáis acaso, hermanos nuestros, muy amados, por el legítimo rey de la monarquía española, por el desgraciado y cautivo Fernando? Pero no advertís que los gachupines ya ni se acuerdan de ese monarca infeliz. ¿No veis que la España ha reconocido por su rey a un intruso? Y que todos los juramentos y fanfarronadas de los gachupines han venido a parar en que se postren ante el ídolo detestado, ante aquel Giuseppe, aquel Pepe Botellas, aquel rey de copas que es ahora para ellos el rey sabio, el rey filósofo, el regenerador de las Españas. ¿Cómo puede decirse que peleáis por Fernando cuando habéis hecho causa común con los europeos que se han vuelto sus más crueles y decididos adversarios? Este decía un periodista insurgente. Las preguntas del despertador americano no eran retóricas, sino que estaban dirigidas a refutar la idea de que el bando peninsular representaba la causa fernandista. El antigachupinismo que se lee en los bandos y decretos de líderes de la insurgencia como Hidalgo y Morelos estaba dirigido fundamentalmente a la soldadesca de un ejército mayoritariamente criollo que respondía a esos llamados confrontacionales. Pero en estaba dirigido fundamentalmente a la soldadesca de un ejército mayoritariamente criollo que respondía a esos llamados confrontacionales. Pero en la prensa insurgente encontramos otro tipo de mensaje dirigido a las élites letradas criollas, en el que la lealtad a la religión católica y al trono de Fernando VII ocupaba el lugar central. En el Ilustrador Nacional, el periódico que redactó e imprimió José María Cos en Real de Sultepec, luego del legendario sitio de Cuautla, un sitio en el que resisten las tropas de Morelos, se reiteraba aquella lealtad. La América leal, según Cos, no era la que permanecía fiel a los Borbones, sino la que se enfrentaba a Francia y a los españoles afrancesados. Cito otro fragmento de este texto de Cos. Dice, a fuego tan activo fueron dando pábulo y energía
así el despotismo del gobierno intruso como los frecuentes insultos con que abusaban de la bondad de la nación aquellos hombres perversos. ¿Y cuál debía ser el resultado? El que con dolor nuestro estamos mirando en la presente lid, que continuaremos hasta derramar la última gota de sangre por el bien de la patria, por conservar estos dominios a Fernando VII y porque no sea vulnerada la religión santa que profesamos. El intercambio de motes entre la prensa insurgente y la contrainsurgente nos persuade de que aquella disputa, de que aquella era una disputa por el lugar de la traición. O sea, lo que había que definir es quién era el traidor a la patria, quién era el traidor a la nación. La prensa virreinal estigmatizaba a Hidalgo y a Morelos como monstruos sacrílegos, cuando no diabólicos, pero la prensa insurgente, como se observa en el Ilustrador Nacional y su continuador, el Ilustrador Americano, descalificaba a Venegas y a Calleja como, cito, visires, nuevos Robespierre, así lo presentaban a Calleja, ateos, materialistas y sajones. Unos y otros, en nombre de la religión católica y de la fidelidad fernandina, se acusaban mutuamente de infidencia. Buena parte de la pasión retórica de la prensa insurgente estuvo puesta en transferir el cargo de traición y herejía a los peninsulares, que en sus propios periódicos y panfletos acusaban de irreligiosidad y jacobinismo a los criollos autonomistas. Unos y otros acusaban de lo mismo, ¿no? Es interesante en este sentido repasar la panfletografía mal llamada realista. Yo digo, si todos eran fernandistas, si todos estaban por el verdadero trono de España, ¿por qué decirles realistas a unos y a otros separatistas? Yo creo que sigue siendo más correcto llamar prensa insurgente y prensa contrainsurgente, que nos coloca en los verdaderos planos del conflicto militar, que es un conflicto ya a vida o muerte, ¿no? Ya que insurgente y contrainsurgente fueron, como decía, fernandistas, por lo menos hasta 1814. Es interesante, digo, repasar esa panfletografía, la contrainsurgente, para advertir no solo la estigmatización de Hidalgo y Morelos, que fue terrible, o sea, fue una verdadera estigmatización, sino el intento de presentar la causa virreinal como leal no a Francia o a los Bonaparte, sino al Imperio Borbónico, que eso parece también muy interesante. Los afrancesados, los que colaboraban con el gobierno francés, no se presentaban naturalmente como colaboradores o como traidores, se presentaban como leales al Imperio Borbónico. Se presentaban como leales a Francia, ese no era el énfasis. Desde tan temprano como 1809, por ejemplo, folletos como los de Pedro Ceballos, José Mariano Beristain de Sousa y Juan López Cancelada yuxtaponían el proyecto autonomista de los criollos con el colaboracionismo de Manuel Godoy y los afrancesados peninsulares, creando así un falso frente común. Esa misma operación intelectual reapareció en los múltiples folletos anti-Hidalgo o contra Hidalgo que editó la imprenta de Mariano Zúñiga Ontiveros entre 1810 y 1811, más de 20 folletos contra Hidalgo en ese mismo sentido, escritos impulsados en su mayoría por el propio canónigo Beristain de Sousa, que era el editor de esa imprenta. Beristain fue también el principal promotor de las réplicas directas que desde la Ciudad de México la prensa virreinal lanzó a la prensa insurgente. El periódico El Verdadero Ilustrador Americano, usted sabe, claro, el periódico de Cos se llamaba El Ilustrador Americano, entonces le respondía con El Verdadero Ilustrador Americano. De 1812 fue la refutación del periódico de Cos. El mismo tono de interpelación se lee, por ejemplo, en el semanario contrainsurgente El Amigo de la Patria, creado por el propio Beristain, Ramón Roca y Florencio Pérez Camoto, que intentó presentar a los criollos insurgentes como enemigos de la patria novohispana. Esa estrategia discursiva que buscaba no solo la excomunión de los sacerdotes insurgentes, sino su estigmatización como apátridas y aliados de los franceses, aparece en el enjundioso panfleto de Agustín Pomposo Fernández de Salvador. Es un panfleto que se titula Desengaños que a los insurgentes de Nueva España, seducidos por los francmasones agentes de Napoleón, dirige la verdad de la religión católica y la experiencia, que es un panfleto de 1812. Pomposo Fernández era el tío de Leona Vicario, era titular de un prestigioso bufete de la Ciudad de México, donde trabajó un importante líder de la insurgencia, Andrés Quintana Roo. El letrado virreinal ponía el énfasis en la conexión de los insurgentes con la tradición ilustrada y masónica francesa, con el fin de descaracterizarlos como católicos y fernandistas, es decir, no eran verdaderos católicos, no eran verdaderos fernandistas, los afrancesados eran ellos,
los criollos, ¿no? En el mismo sentido se pronunció el fraile sonorense afincado en Querétaro, Diego Miguel Bringas y Encinas, en su réplica al manifiesto de la Nación Americana, que el doctor Cos publicó en los primeros números del Ilustrador entre mayo y junio de 1812. Bringas, que era calificador de la Inquisición, llamaba a Cos insurgente relapso, ex cura de San Cosme, reo de estado fugitivo de la ciudad de Querétaro, e intentaba persuadir sobre todo a la población criolla de que la causa insurgente no era, como afirmaba Cos en su manifiesto, leal a Fernando VII y devota de la religión católica. Aunque tanto Bringas como Cos enviaban mensajes lo mismo a peninsulares que a criollos, es curioso que el primero, desde el bando virreinal, se dirigiera sobre todo a los criollos, mientras que el segundo, desde el bando insurgente, se dirigiera sobre todo a los peninsulares, o sea que cruzaban los discursos en busca de públicos. En el fondo lo que estaban era tratando de constituir públicos, ¿no? Ya voy a terminar con este desvío hacia la Nueva España. Estoy seguro, escribía Cos, estoy seguro de que todos los hombres buenos de ambos partidos aprobarán en todo tiempo los sentimientos estampados en estos pliegues. Ellos son los de toda la América, escribía el doctor Cos en aquel manifiesto. Es decir, estoy seguro los hombres buenos de ambos partidos, ¿verdad? Sentimientos, agregaba en el mismo cito, religión, humanidad y fidelidad a nuestro augusto monarca, el señor Fernando VII. El debate entre Bringas y Cos era, por tanto, entre dos criollos en el que lo que se dirimía era el lugar de la lealtad o la traición a la monarquía católica. Esa disputa, que se desarrollaba por medio de una guerra a muerte en el campo de batalla, en la esfera de los discursos ofrecía un espectáculo de rara convergencia retórica. La paradoja, como advierte Tomás Pérez Bejo en un libro reciente, Elegía Criolla, reside en que se trataba en un importante margen demográfico del conflicto, no en todo de una guerra civil. Una guerra, podríamos decir, entre hermanos o entre nacionales, ¿verdad? Sabemos, este tópico de la guerra civil se abusó mucho en la historiografía peninsular, justificadora de la empresa colonial y del legado colonial y realista de España, pero creo yo que cuando un historiador joven como Tomás Pérez Bejo lo rearticula está buscando otra cosa. No creo yo que suscriba el tópico de la guerra civil en el sentido de la tradición de la historiografía imperial o colonial española, sobre todo la del siglo XIX, ¿verdad? Utopía y desencanto. El año de 1814, con el regreso de Fernando VII a la península y el restablecimiento de la monarquía absoluta, marca, como decíamos, el momento de radicalización republicana del proceso ideológico y político de la independencia. Los más importantes caudillos de aquella gesta, José María Morelos y Simón Bolívar, José de San Martín, Bernardino Rivadavia, Antonio José de Sucre, José Antonio Páez, Bernardo O'Higgins, José Miguel Carrera, afianzarán a partir de entonces la defensa de la forma republicana de gobierno como un modo de zanjar la ambivalencia entre autonomía e independencia y de afirmar la ruptura no solo con la monarquía absoluta, sino también con la personificación del trono español en Fernando VII. A mí me parece que la elección de la forma republicana de gobierno está ligada a la necesidad de salir de esa ambivalencia, de tener que estar llamando independencia a lo que era en la práctica una forma de autonomía dentro del Imperio Borbónico, porque la forma republicana rompía directamente con la dinastía borbónica. No había otra manera de constituir el poder bajo el Imperio Borbónico. El empate militar que experimentó la guerra durante unos 6 años y que en la Nueva Granada vivió la más sangrienta confrontación entre los bandos enfrentados, se rompió, como sabemos, hacia 1820 con el traslado de la iniciativa militar ya definitivamente a los insurgentes. Como ha estudiado Roberto Breña, el trienio liberal en España, iniciado tras la sublevación de Rafael de Riego en Cabezas de San Juan, aceleró el debilitamiento del ejército realista e hizo evidente a los ojos de muchos líderes hispanoamericanos la limitación del modelo constitucional gaditano como referente de la nueva legitimidad de las naciones hispanoamericanas. Yo creo que tanto la forma de gobierno se adopta de manera acelerada para romper con la ambivalencia autonomía e independencia, tanto creo eso como que en algún momento el modelo constitucional gaditano da muestras de agotamiento. No es posible constituir bajo una misma forma de gobierno todas esas
soberanías diseminadas de las que habla Antonio Annino, ¿verdad? Y que han seguido su curso. Antes de la constitución de poderes centrales, no era posible darle forma a un poder central bajo el paradigma constitucional de Cádiz. Era demasiada la diseminación de soberanías que había generado el vacío de poder de 1808, ya para la altura del trienio liberal, ¿no? Aún así, el legado de Cádiz, y esto también naturalmente hay que comprenderlo, el legado de Cádiz en la política hispanoamericana de la primera mitad del siglo XIX pesó mucho más que lo que aquellos propios republicanos, los primeros, estaban dispuestos a reconocer. Entre 1820 y 1823, mientras los últimos autonomistas hispanoamericanos, Félix Varela, Lorenzo de Zavala, Manuel de la Bárcena, impulsaban en Madrid o en México la conformación de reinos y provincias autónomas bajo la soberanía de Fernando VII, otro grupo de letrados, Fray Servando Teresa de Mier, Vicente Rocafuerte, Manuel Lorenzo de Vidaurre, José María Heredia, promovía desde Filadelfia y en perfecta coordinación con Bolívar la adopción continental de la forma republicana de gobierno. Al tiempo en que San Martín, Bolívar y Sucre acorralaban al ejército borbónico en los Andes, aquellos letrados traducían al lenguaje de la política hispanoamericana las ideas de Harrington y Paine y, cosa poco admitida, concebían las bases intelectuales de la doctrina Monroe, luego formulada y aplicada a su manera por los Estados Unidos. El monroísmo de estos letrados que viven en Filadelfia es notable, pero naturalmente es un monroísmo entendido a la manera de intelectuales hispanoamericanos exiliados en Filadelfia que lo que quieren es llevar la independencia a sus países con el apoyo de la Gran Bretaña y de Estados Unidos. Tres historiadores cubanos de la primera mitad del siglo XX, Ramiro Guerra, Herminio Portel Vilá y Emeterio Santovenia, rastrearon en archivos españoles, norteamericanos y británicos los orígenes de la doctrina Monroe y encontraron que en el lanzamiento de la misma en 1823 no solo pesó el deseo de James Monroe y John Quincy Adams de no atar la estrategia de Washington a un pacto geopolítico con Gran Bretaña, sino también el objetivo de aislar el Caribe hispano de la ola republicana y separatista que arrastraba el continente. El Caribe quedó desde entonces comprendido en un área de influencia geopolítica norteamericana, a la que se sumaría a mediados de siglo Centroamérica, que favoreció, como sabemos, la persistencia del orden colonial y esclavista en dicha región. Aún así, no debería concluirse que por el hecho de no vivir guerras de independencia en la primera mitad del siglo, y creo que aquí reitero una idea que planteó Sergio Guerra, o sea, no debería concluirse que por el hecho de no vivir guerras de independencia en la primera mitad del siglo, el Caribe hispano estuvo al margen del gran proceso de retrocesión de las soberanías y de difusión del liberalismo y el republicanismo atlánticos. Como ha estudiado Michael Soiske, las capitanías generales de Cuba y Puerto Rico también vivieron la búsqueda de una autonomía local a la hora del vacío del poder real en 1808, y entre 1812 y 1836 experimentaron también los vaivenes del liberalismo constitucional, el vacío del poder real en 1808, y entre 1812 y 1836 experimentaron también los vaivenes del liberalismo constitucional peninsular. La Constitución que en 1812 redactó en Caracas el criollo bayamés Joaquín Infante proponía la creación de un Consejo de Diputados con representantes de 6 regiones de Cuba, que había una especie de principio federal ahí que veremos también a lo largo de todo el siglo XIX, que compartía la autoridad política con un poder ejecutivo encabezado por 3 ministros y otro judicial integrado por media docena de jueces criollos. Los referentes de aquel proyecto de constitución para la isla de Cuba de 1812 eran el contrato social de Rousseau, está citado a pie de página, ¿verdad? El contrato social de Rousseau, la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución francesa del año 8, la Constitución del año 8, instaurada por el consulado, y la Constitución Federal Venezolana de 1811, esa Constitución que criticó tanto Bolívar, ¿verdad? Ese era el modelo de este proyecto constitucional muy temprano para Cuba de 1812. Ideas liberales y republicanas similares a las de Infante aparecieron en casi todas las conspiraciones masónicas, separatistas, abolicionistas o anexionistas que se produjeron en Cuba durante la primera mitad del siglo XIX. La de José Antonio Aponte, también se mencionó esta mañana, la de Ramón de la Luz, la de los Soles y Rayos de Bolívar, la de la Gran Legión del Águila Negra, la de la Escalera e incluso las de Narciso López. Esas estaban todavía en la última estela del republicanismo
hispanoamericano de la primera mitad del siglo XIX. Aun cuando ninguna de esas conspiraciones logró generar un movimiento independentista cubano, equivalente a los que tuvieron lugar en Hispanoamérica entre 1810 y 1824, su repertorio ideológico da cuenta de la difusión del republicanismo atlántico en una región como el Caribe, donde el statu quo colonial logró prevalecer hasta la segunda mitad del siglo XIX. En La democracia en América, Alexis de Tocqueville señalaba que una de las evidencias de que las mismas instituciones políticas no podían ser trasplantadas a diferentes culturas era que el modelo constitucional norteamericano, adoptado en México en 1824, funcionaba muy bien en el norte y muy mal al sur del río Bravo. Eso ustedes saben, es un tópico muy conocido. Pero como advirtiera en su momento Lucas Alamán y como ha recordado recientemente José Antonio Aguilar, la Constitución de 1824 no era una copia de la norteamericana de 1787, sino una mezcla de esta y la Constitución de Cádiz de 1812. En todo caso, las grandes dificultades que debió enfrentar la República Mexicana a partir de entonces no pueden reducirse a un mal diseño institucional y mucho menos a un problema innato, podríamos decir, o endógeno de cultura política. Luego de las batallas de Junín y Ayacucho y la independencia del Perú, el dilema de la construcción de las nuevas repúblicas dividió a los caudillos y los letrados hispanoamericanos. Casi siempre que se estudia el diseño de utopías, en esa etapa de consolidación republicana se piensa en el proyecto de confederación lanzado por Bolívar en la convocatoria al Congreso de Panamá de 1826. Sin embargo, además de que esa no fue la única utopía republicana de aquellos años, por lo general se obvia el hecho de que la Unión Bolivariana descansaba sobre la defensa de repúblicas unitarias y presidencialistas, con instituciones fundadoras del autoritarismo hispanoamericano como la presidencia vitalicia y el Senado hereditario, que Bolívar, como sabemos, tomó de la Constitución haitiana, esa Constitución haitiana que se mencionaba hoy en 1816. Es cierto que hay un pasaje de Bolívar donde él dice que sí, que los hispanoamericanos no deben seguir el ejemplo de la Revolución haitiana, pero en la introducción a la Constitución de Bolivia de 1826, Bolívar dice que la Constitución más perfecta que se ha intentado en el mundo americano es la haitiana, y toma esas dos instituciones de ahí. Aquella Constitución de Bolivia, defendida por Bolívar y Sucre en 1826 como garantía de la Confederación Hispanoamericana, provocó el rechazo de los más importantes letrados de la época. Esto es un debate, una polémica que no ha sido reconstruido, creo yo, del todo. La polémica entre Bolívar y sus contemporáneos. Andrés Bello, José Joaquín Olmedo, Vicente Rocafuerte, José María Heredia, Félix Varela, Manuel Lorenzo de Vidaurre, Lorenzo de Zavala e incluso Fray Servando Teresa de Mier, quien a pesar de ser contrario a un federalismo extremo, también criticó al final de su vida el despotismo que entrañaba el régimen boliviano. Esa fractura entre los caudillos, Bolívar, Sucre, Flores, Páez, Santander por un lado, y los letrados hispanoamericanos, tuvo consecuencias desastrosas para la estabilidad de los nuevos estados y propició un generalizado espíritu de desencanto entre los próceres de la independencia. El poeta José María Heredia resumirá aquel desencanto en su poema A Bolívar. Cito algunos versos de este poema, ya estoy terminando. Libertador, y callas, decía Bolívar, cuando insano truena un rebelde, ocioso el rayo vengador yace en tu mano, y ciñes a un faccioso tu espada en galardón, a error tan triste permite a mi dolor que corra un velo. Si patria no ha de haber, ¿para qué venciste? Ay, los reyes dirán con burla impía que tantos sacrificios fueron vanos y que solo extirpaste a los tiranos para ejercer por ti la tiranía. Esto lo decía un bolivariano, es decir, ustedes tienen que entender, un poeta romántico cubano que había sido expulsado de Cuba precisamente por pertenecer a una logia masónica que se llamaba Los Soles y Rayos de Bolívar. O sea, era un bolivariano en su juventud que quería llevar la independencia a Cuba con el apoyo de la Gran Colombia y también de México. Ustedes saben, cuando Heredia pasa esas temporadas entre Boston, Nueva York y Filadelfia, tiene una polémica muy intensa con Félix Varela, otro de los cubanos exiliados, que era contrario a que la independencia de Cuba se hiciera con auxilio de México. Félix Varela en el periódico El Habanero escribe varios artículos oponiéndose a que México y Colombia auxilien a los cubanos a independizarse, porque pensaba que iba a quedar allí una deuda de gratitud que podría comprometer la soberanía futura de Cuba. Pero Heredia no, Heredia era partidario de que la independencia cubana llegara, aunque fuera por medio de una invasión separatista.
Varias escuelas de historiografía nacionalista en América Latina han atribuido a Estados Unidos toda la responsabilidad en el fracaso del proyecto de confederación lanzado por Bolívar, vísperas del Congreso de Panamá. Sin negar que la posición de Washington fue contraria al mismo, a ese Congreso, como se manifestó en la correspondencia diplomática de Joel R. Poinsett y otros representantes norteamericanos en Hispanoamérica, tampoco debería ignorarse que la Confederación fue rechazada por muchos líderes republicanos de la primera generación por diferencias con el centralismo y el autoritarismo de Bolívar. Para algunos historiadores todavía resulta difícil admitir que el desencanto del primer republicanismo hispanoamericano tuvo que ver, entre otras causas, con la falta de consenso de la utopía bolivariana. Con frecuencia la propia historiografía bolivariana presenta la gran alternativa regional al centralismo presidencialista andino y venezolano que fue el federalismo mexicano de 1824 como la antiutopía de aquel momento. O sea, se pensaba que la utopía descansaba detrás del proyecto de la Constitución de Bolivia y que en cambio la Constitución mexicana era lo contrario, ¿no? O sea, basta sin embargo revisar los textos de Rocafuerte y Zavala o los de Ramos Arizpe y Gómez Farías para constatar que los federalistas también proyectaban la creación de comunidades ideales. Todos esos fundadores de república estaban pensando en crear comunidades perfectas. El carácter fronterizo de algunos estados norteños de México, como Texas, Nuevo León o Coahuila, donde el federalismo, al igual que en Zacatecas, Jalisco y Yucatán, era muy fuerte, agregaba a esas utopías el atractivo de la conformación de colonias migratorias, heterogéneas desde el punto de vista étnico, religioso, lingüístico y cultural. Los historiadores no hemos reparado lo suficiente en las conexiones que hay entre ese federalismo fronterizo y los socialismos utópicos que por entonces comenzaban a circular en Europa y Estados Unidos. Es sabido, por ejemplo, que el gran utopista británico Robert Owen, fundador de la comunidad de New Harmony en Indiana, cuando fue incapaz de sostener económicamente su sociedad ideal y tuvo que vender el terreno en 1828, viajó a México, donde se entrevistó con el presidente Guadalupe Victoria, a quien pidió se le concedieran unas 150 millas cuadradas de terreno en la frontera de Texas con Estados Unidos, para crear, como él mismo decía, una utopía más rentable. Zavala, Rocafuerte y Poinsett respaldaron esas utopías fronterizas y defendieron también asentamientos de colonias migratorias como la de Coatzacoalcos en Veracruz. La idea de México como tierra de utopías migratorias se difundió lo suficiente en la Europa de aquellos años como para que Balzac y otros escritores de mediados de siglo la registraran en sus libros. Esto es un dato que debo a Jean Meyer. México es tema recurrente en varios libros de Balzac. En el contrato de matrimonio de la serie La Comedia Humana se habla con entusiasmo de las minas La Valenciana en Guanajuato. En El Primo Pons, de los parientes pobres es México y no las Californias, únicamente la quimera del oro, así es la frase que usa. En Los Pequeños Burgueses y en el drama Botrán, por ejemplo, se trata el tema de la Guerra de los Pasteles en 1838 y se dibuja un retrato amable del general Anastasio Bustamante, que a mí me sorprendió muchísimo, un personaje que no es muy simpático, ¿verdad?, ni en la historiografía ni en la literatura mexicana. En La Piel de Zapa, de la serie Estudios Filosóficos, aparece ya específicamente el tema de las utopías migratorias de Coatzacoalcos en Veracruz y Anáhuac en Texas. Anáhuac, por cierto, esa colonia migratoria es a donde se va a vivir después Lorenzo de Zavala, donde establece sus propiedades, ¿no? La historiografía nacionalista ha juzgado con severidad a algunos defensores de aquellas utopías, como el propio Zavala, Rocafuerte o Poinsett, que es este terrible embajador de Estados Unidos, ¿no?, de muy mala memoria en México, por el respaldo que las mismas suponían a la secesión de Texas y otros territorios. Sin embargo, esos juicios por lo general demandan de aquellos letrados y políticos un nacionalismo que ellos no podían poseer por vivir precisamente en el momento republicano, cuando la contraposición entre las dos Américas no se había afianzado en el imaginario cultural ni en la política exterior de los nacientes estados. Zavala, Rocafuerte y Poinsett tenían además una posición de avanzada en una materia tan sensible y a la vez decisiva para la construcción republicana como la de la tolerancia religiosa, no reconocida, como sabemos, por la Constitución de 1824. Es interesante contraponer la idea de comunidades heterogéneas desde el punto de vista étnico, religioso, lingüístico y cultural que sustentaba aquellas utopías migratorias con el proyecto de homogeneización ciudadana que defendió el republicanismo hispanoamericano en las primeras décadas de independencia. Y ahora ya me quedan solo unos últimos párrafos donde voy a entrar en debates del presente,
no sé si me quede bien, pero bueno, me voy a arriesgar. Dice, para Bolívar, San Martín, Sucre y otros caudillos de aquella gesta, la diversidad social de los antiguos reinos del Imperio Borbónico era un obstáculo y no una ventaja para la edificación republicana. Esa era la principal diferencia que observaban en el proceso, a su entender, virtuoso de la emancipación de las 13 colonias y el nacimiento, según ellos, enviciado de origen, que es una frase que usa Bolívar, de la nueva Hispanoamérica. En la defensa de comunidades heterogéneas por parte de algunos letrados de aquella generación, como Rocafuerte, Zavala, Vidaurre y Heredia, no sería imposible leer tal vez un atisbo de lo que hoy llamamos, así rápido y malamente, multiculturalismo. Como toda revolución, la hispanoamericana de independencia no escapó a la paradoja de haber sido realizada por sujetos del antiguo régimen. Esa es una paradoja de todas las revoluciones. Los pueblos y las élites, el clero secular y regular, los ayuntamientos y las audiencias, la oficialidad y la soldadesca de ambos ejércitos, los peninsulares y las castas, los criollos y los indios que se involucraron en aquella gesta eran la mejor prueba de la diversidad estamental y corporativa del mundo virreinal. Era un mundo intensamente político, como sabemos, el de los antiguos regímenes virreinales, contrario a lo que dice el propio Bolívar en algunos de sus textos. Dice, no existía la política, decía Bolívar, en el mundo del antiguo régimen. A diferencia de los padres fundadores de Estados Unidos, los líderes de la independencia hispanoamericana pensaron que había que destruir totalmente aquel pasado y edificar un futuro de repúblicas armoniosas y perfectas en las que el ejercicio de derechos y deberes de una ciudadanía libre e igual ante la ley produciría automáticamente la felicidad de los habitantes del Nuevo Mundo. En sus tristes días finales, narrados magistralmente por Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, Bolívar comprendió que aquellas repúblicas imaginadas estaban hechas de aire. Es una frase de él, el aire de las nobles ideas y de las cartas magnas convertidas en fetiches. Desde la distancia de 2 siglos, podemos decir que los primeros republicanos no fueron los únicos que soñaron quimeras y confiaron excesivamente en la regeneración de la especie humana por obra de leyes sabias y perfectas. Liberales y conservadores del siglo XIX, nacionalistas y socialistas del XX, neoliberales y populistas de hoy también han construido sistemas evanescentes que carecen de encarnación real en la mayoría de sus pueblos. Gracias.